Hola, ¿cómo están? Como no podía ser de otra manera, este primer capítulo va a estar referido a una historia y a un momento en particular, seguramente mucho más vamos a hablar de él, de un correntino llamado José. Bueno, en ese momento no era Corrientes, pero sí es en el lugar donde hoy es la provincia argentina de Corrientes. El lugar se llamaba Yapeyú, se sigue llamando igual. Su padre, Juan, era el gobernador del virreinato de ese lugar. Su madre, Gregoria. Él nace el 25 de febrero de 1778. Y vamos a hablar de una participación especial. Quizá este José, que su nombre real es José Francisco, es muy conocido por lo que hizo justamente a partir de este momento. Pero vamos a hablar de un momento en especial en la vida de San Martín. Probablemente todos conocen o conocen la vida a partir de San Lorenzo y todo lo que siguió a partir de ese momento, pero vamos a hablar de un momento muy especial en la vida de San Martín que se dio del 16 al 19 de julio de 1808. Un momento muy especial porque es la primera vez que un ejército de Napoleón pierde una batalla en campo abierto. El ejército de Napoleón era invencible. Había tenido algunas derrotas, sí, pero no, no cuando lograba enfrentar su ejército contra otro ejército. Y esto pasó justamente entre el 16 de julio y el 19 de julio de 1808, en el sur de España, en la localidad andaluza de Bailén. Ahí vamos a ver cómo José llegó hasta ese momento y quién fue José después de Bailén. José, como dijimos, nació en 1778 en Yapeyú. Poco tiempo después, 1784, en ese momento, al padre lo trasladan a Buenos Aires, a la capital del virreinato, y poco después a España. Y se establece con su familia, con su padre y con su madre en Málaga, donde comienza su conformación formal, su colegio, su primer proceso. Por eso los que lo conocieron decían que hablaba con dejo andaluz, dado que él se había criado en Málaga, justamente. Ya a la pronta edad, 11 años, él ingresa en el regimiento de Murcia, en la ciudad de Madrid, como cadete del regimiento. 11 años, 11 años. Esto es maravilloso porque es parte de lo que vamos a hablar acá en el canal. Y alguien puede decir, pero ¿cómo alguien puede entrar con 11 años? ¿Habrá entrado a un liceo? No, no. Entraba al ejército con 11 años. Hoy el ejército que no anda, la parte de los ejércitos en todo el mundo, que no anda en carros o en caballos, se le llama la infantería. Y porque son infantes. Pero ¿de dónde vienen? Porque eran los más jóvenes. Ahí estaban los infantes. Él entra al regimiento de infantería a los 11 años. Era la edad en la que entrabas a los regimientos. 11 años. Su primera experiencia militar fue un par de años después. Él entra en 1789 y en 1793, es decir, 4 o 5 años, 14, 15 años, tiene sus primeras experiencias militares en los Pirineos, con una campaña del ejército español justamente en los Pirineos. Participó en eventos muy importantes de la historia mundial antes de ser conocido por sus grandes hazañas. Participó en la batalla de Cabo San Vicente en 1797 y en la batalla de Trafalgar, la famosa batalla de Trafalgar. España sufre una gran derrota en esa batalla de Trafalgar, 1805, pero este joven José de San Martín estuvo en Trafalgar. Ya con el rango de capitán, llega a 1808, formando parte de un regimiento de élite de caballería. Su formación, que se había dado en las diferentes batallas, llega con mucha experiencia de guerra, de batallas importantes, y llega a un regimiento de élite, los Dragones de Sagunto, un regimiento que tenía condiciones importantes. Sabían trabajar en equipo, sabían moverse, era una de las tropas de mayor élite de todo el desarrollo del ejército español. Tenían una condición maravillosa, portaban granadas a caballo.
los dragones de Sagunto, junto con el ese entonces capitán San Martín, fue fundamental en esta batalla, la primera batalla que pierde el ejército de Napoleón a campo abierto, donde el accionar coordinado, perfecto y valeroso de los dragones de Sagunto logran cortar toda la provisión del ejército francés. Pero ¿qué pasaba esos días de junio en Bailén? En ese 1808, España es invadida por las tropas de Napoleón. El rey Fernando VII es obligado a abdicar a favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, porque a José le gustaba tomar. Se inició una resistencia popular porque al haber caído, de hecho esta resistencia popular fue tan importante que destapa la independencia en América, ese germen que ya había nacido, pero que empieza a brotar justamente con esta obligación de abdicar a Fernando VII. El ejército francés, liderado por Pierre-Antoine Dupont, uno de los generales más importantes del ejército de Napoleón, que había recibido condecoraciones únicas. Napoleón había mandado hacer condecoraciones como la de gran oficial de la orden, especial para Dumont. Dumont había tenido destacada participación en la batalla de Lune contra los austríacos, había estado en Francia, en la batalla de Friedland, había estado en lugares y en formas maravillosas. Por eso cuando llega a 1808 y tiene que intervenir en la rebelión española, llega con todos los pergaminos. Todos los pergaminos de ser parte del ejército invencible, el que jamás había sido vencido en campo abierto y en tierra firme. Había tenido algunas derrotas Napoleón, pero no eran en campo abierto y en tierra firme. Lo primero que hace es someter a Andalucía. Él es el responsable del conocido saqueo de Córdoba, que fueron 3 días trágicos de violaciones, saqueos, tropelías, robos, asesinatos. Eso, el saqueo de Córdoba, provoca un gran levantamiento español que desemboca en la batalla de Bailén. 21.000 soldados franceses de los más entrenados, que venían de varias victorias por Europa, se ven acorralados en Bailén, lejos de sus líneas de suministro, estirando sus líneas de suministro por 27.000 españoles, donde los dragones de Sagunto formaron una pieza esencial para lo que iba a suceder. Fueron los encargados de cortar todas las líneas de suministro y con sus valientes cargas de caballería iban cortando las formas de reaprovisionamiento de los franceses. Los franceses se ven cercados, no teniendo posibilidad de escape, porque cada escape era perseguido por los dragones de Sagunto, donde la participación del capitán San Martín empieza a tomar realmente renombre dentro del ejército español y mundial. ¿Por qué? Porque básicamente, gracias a su accionar y el de los dragones, se le inflige a Napoleón una victoria a campo abierto. Esto generó un reguero de pólvora por toda Europa. Napoleón podía ser vencido y en campo abierto. Hay que entender que hasta Bailén, Napoleón era invencible. Nadie podía comprender que este hombre, que no era tan pequeño como nos hacen creer y que a veces entendemos un pequeño corzo, no era tan pequeño, era de altura promedio, sino que para burlarse y para bajar su figura, los diarios ingleses principalmente lo dibujaban pequeño. La verdad que no era pequeño, midía casi 1,70, 1,69, que era la altura promedio de la época. No era pequeño, haciéndolo enano, pequeño, era la forma en que los ingleses trataban de bajar la figura de Napoleón, porque era invencible en campo abierto. El capitán San Martín, con 30 años, había empezado a los 11. Tenía ya 20 años de experiencia militar. Pero este hecho, Bailén, fue fundamental en su carrera.
por su destacada actuación en Bailén, fue nombrado teniente coronel y recibió una medalla de oro especial. Esta famosa medalla de oro de Bailén es la que cuenta la anécdota de que cuando su hija reprende a su nieta porque estaba jugando con las medallas del abuelo, el general le dice, el viejo general en ese momento le dice, ¿para qué sirven mis medallas si no es para que jueguen mis nietos? No se refería a ninguna conseguida en Argentina, en Chile ni en Perú. Se refiere a las medallas de Bailén, las que recibe San Martín cuando es nombrado de capitán a teniente coronel. Esta experiencia fue fundamental en su vida. Le dio renombre, fue conocido en el mundo militar mundial de ese tiempo y le dio la necesaria capacidad para venir a Buenos Aires. Después de un largo periodo que nos vamos a retomar algún día, contar cómo fue su periodo, su visita al general Beresford, cómo es el plan de liberación de América cuando compra el sable Corvo en Londres, pero de eso nos vamos a tomar un día nos vamos a tomar un capítulo entero para contar cómo el general San Martín llega a América. Pero cuando el general San Martín llega a América, ya con el grado de general, y forma los granaderos a caballo, él lo primero que encuentra es que en América no había formación militar, no había disciplina militar. Por eso, él crea ese regimiento con condiciones únicas. El general establece características fundamentales de sus granaderos a caballos. Habrá quien los iguale, pero que los supere, nunca, decía el general. Entrenamiento estricto. San Martín impuso una disciplina férrea, inspirada en la gran caballería europea. Tácticas de combate modernas. Implementó formaciones, estrategias avanzadas basadas en toda la experiencia que él traía. Y un código de honor. Exigía valentía, patriotismo, lealtad absoluta en la causa de la independencia. Esto formaba la esencia de los granaderos a caballo. Claro que cuando él forma los granaderos a caballo en Buenos Aires, tenía a los hombres que él formó como verdaderos militares de élite. Tenía los caballos, claramente. Lo único que no tenía era granadas. Pero cuando se encuentra que no había granadas y no había la posibilidad, las granadas, estas bombas que se podían encender y tirar desde el caballo, que habían sido tan efectivas en Bailén, no había forma, no había en Argentina, no había dinero, no se podían importar, no se podían comprar. Entonces el general decide hacer con cañas de tacuara lanzas. Y así es como los granaderos a caballo tenían caballos, pero no tenían granadas al principio, hasta mucho tiempo después. Y entonces tenían lanzas. Y de ahí las cargas de caballería fundamentales en la guerra de la independencia de Argentina, Chile y Perú. Y mucho más, porque cuando el general, en esa famosa reunión en Guayaquil, decide dejar, podemos decir, en manos de Simón Bolívar, los granaderos continúan y son de vital importancia en las batallas que siguieron en la liberación de Bolivia, del Ecuador y hasta Colombia. Y desde ahí solo 6 volvieron de la campaña de la independencia. Cuenta la leyenda que los mitos, la historia, las verdades, las realidades, que solo 6 granaderos volvieron en 1826, después de haber llegado junto con Simón Bolívar a liberar América. 1826 volvieron 6 granaderos, por eso hoy la tumba del general San Martín es custodiada por 6 granaderos. Estos 6 granaderos que volvieron, cuenta la historia, la leyenda, que al volver le dijeron qué noticias traen de la patria. Claro que en ese momento las noticias se traían desde lejos y como ellos habían estado en los confines de América, les preguntaron qué noticias traen de la patria. Y cuentan la leyenda, aunque no hay ningún registro histórico que esto realmente hubiera sucedido de esta manera, cuentan que uno de ellos, el más antiguo, el que tenía más rango, contestó: la patria está libre
no hay ningún godo armado en América del Sur. No sé si esto se habrá dado así o no, pero da exactamente lo mismo. Dejaron su uniforme y se retiraron. Habían estado casi 10 años en la Guerra de la Independencia. Volvieron. Cuenta la leyenda que uno de ellos volvió cuando volvió el cuerpo del general de España, que solo quedaba uno solo vivo. Pero simplemente es mitos y leyendas. Todas estas historias, toda la gran figura del general San Martín, del que espero que hablemos mucho en estos capítulos, comenzó un caluroso julio, dice la historia, de 1808, cuando las tropas del conde Dumont enfrentaron al general Francisco Javier Castaños. Y dentro de los liderados por Castaño, en los Dragones de Sagunto, estaba el gigante de la América del Sur, José Francisco de San Martín. Una pequeña historia que forja a este gran hombre. Cuando uno ve la película de Napoleón, es increíble que no aparezca la primer derrota en tierra firme, a campo abierto, producida por las cargas de caballería. Un capitán de tres trigueños, nariz aguiluda, nacido en un lejano confín de América, empezaba a formar su leyenda y se convertía en el teniente coronel José Francisco de San Martín. Una pequeña historia, porque quizá algún día tus hijos, tus nietos, te preguntan ¿por qué no hay grandes héroes? ¿Por qué no tenemos héroes como el Capitán América o Iron Man? Sí los tenemos. Y tenemos muchos, no solo este. Podríamos hablar de muchísimos. Pero ahora sí hablamos de este que forja la victoria, que en los laureles y en los palmares es de Francisco Javier Castaño, el general español. Pero que todos reconocen forjada en la heroica carga de Bailén del capitán José de San Martín. Hasta otro encuentro de mitos y realidades que van forjando un poco